Las Rosas de Piedra es el libro de Julio Llamazares que hoy les proponemos. Un recorrido por algunas de las catedrales de España que sirven como excusa para hablar de relaciones, de personas, de un viaje interesante, en definitiva, y de una España cautivadora. Comenzamos. Saludos amigos, bienvenidos. Esto es 49 o más. Estamos en Canal Diocesano de Televisión y nos acompaña ya Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Aquí estamos una semana más para un libro que yo creo que es interesante por donde nos va a conducir. Forma parte de esa literatura de viajes que es protagonista también en nuestro programa. De hecho, este libro forma parte de una estela de Julio Llamazares. Ya hemos hecho otro en esta misma línea, precisamente. Sí, el año pasado, en la temporada anterior, hicimos también otro libro de Julio Llamazares, Las Rosas del Sur, que es un viaje que él recorre las 75 catedrales que hay en España. Julio Llamazares nació en Begamián, en León, en el año 1955. Es un escritor, periodista, que ha tocado, pues podríamos decir, todos los palos en el tema de literatura, de relato corto, novelas, también ha escrito poesías, y en este caso el que nos trae en esta oportunidad aquí es esta como la primera parte, porque el año pasado hicimos al revés. Este fue el primero que se publicó, Las Rosas de Piedra, en el año 2008, y posteriormente Las Rosas del Sur. Entre estos libros suyos de viaje podríamos también hablar del El Río del Olvido, Atlas de esa España imaginaria, El viaje de Don Quijote, y estos dos, que es un recorrido de España a través de sus catedrales. Bueno, pues nos adentramos un poquito en este viaje, si te parece, por algunas, como digo, de las catedrales del norte de España, y empezamos por una, si quieres, emblemática, muy conocida seguramente pues para la mayor parte de las personas que nos están escuchando, ¿no? Sí. Porque nos vamos ni más ni menos que a Galicia y en concreto a Santiago. Es importante, si me permites antes, en el preámbulo que él llama del libro, pues él dice que es un viaje en el tiempo hacia el pasado, a través de la España de sus catedrales. Como he dicho antes, son 75 catedrales las que él recorre. Evidentemente, tanto en la temporada pasada como en esta temporada es imposible abarcar toda. Entonces, él hace el viaje como especie de viajes. Entonces, 6 viajes realiza en este libro. Yo he querido coger pues 6, la más significativa, para mí por lo menos, casi imposible. Entonces, él lo deja muy claro desde el principio. Dice, no pretendo que sea ni una guía de viajes, ni pretendo que el libro sea una lección de historia, ni de arte, ni mucho menos de espiritualidad. Simplemente es contar lo que yo he ido viendo. Y como apuntabas tú, qué mejor manera de empezar que en Santiago de Compostela, arrancar allí en esa catedral. Es importante, empieza diciendo, claro, él cuenta lo que ve y se encuentra con el agua. Dice, en Santiago de Compostela, según los datos oficiales, de los 365 días al año, llueven 320. Entonces, para él, dice, la lluvia es un arte. Entonces él se encuentra, empieza ya a caminar, se encuentra cantidad de tenderos alrededor de la catedral y evidentemente junto con esos tenderos, con esas personas que tienen allí sus puestos de trabajo, tal vez las personas más emblemáticas o más significativas en ese Santiago, que no van a ser otro que los peregrinos. Habla de los peregrinos, de esa plaza del Obradoiro, llamada así, porque es allí donde los canteros obraban, tallaban la piedra. Es importante también, va a haber un momento, lo vamos a ver en una de las catedrales, de dónde vienen la mayoría de los canteros y cómo ellos fueron capaces, a través de su obra y de sus propias personas, de llevar el románico a toda España. Entonces habla de esa plaza del Obradoiro, de sus 2 grandes torres, todos quien no se ha fotografiado delante de ellas, la torre de las campanas y la torre de la Carraca, y una catedral que, bueno, habla en el año, nos situamos en 830, el obispo Teodomiro, diría Flavia, se encontró con aquel sepulcro que hallaban los restos del apóstol Santiago. Importante cómo ahí arranca la catedral, la historia. Alfonso II el Casto mandó construir ese templo. Entonces yo creo que este libro nos da unas pautas para el que quiera profundizar un poquito más en esas catedrales, pues yo creo que da esas pautas. Y cómo no, pues se accede a esa catedral por el Pórtico de la Gloria que estamos viendo, que él habla de esa gran obra del maestro Mateo, yo creo impresionante, mandada a hacer
por el monarca leonés Fernando II. Los peregrinos van pasando a través de él, van poniendo su mano ahí, van dando ese cabezazo como en señal de respeto, y accede a la catedral a través de él, como cientos y millones de peregrinos a lo largo de toda la historia, y como en el interior pues, se encuentra esa gran obra, donde sobre todo él accede en torno a las 12, que es la misa del peregrino. Supongo que tú alguna vez habrás estado en esa misa del peregrino, una nave impresionante, la nave principal, con 97 metros de largo, donde hay un coro del siglo XVII que sustituyó al coro primitivo, donde lo que más llama la atención para todos, ¿qué va a ser? Pues el gran botafumeiro que habla, que es gigantesco. El mecanismo ese construido por Juan Bautista Celma, no lo dice aquí, pero bueno, sabemos que no es el original, porque el original le robaron los franceses en la Guerra de Independencia, y es una réplica de 70 kilos de plata del que había. Importante también el baldaquino, resaltando la imagen del apóstol Santiago, y también debajo, justamente del baldaquino, donde se encuentran lo que son sus restos. Evidentemente, él dice que aquello parece una romería de la cantidad de peregrinos, de gente una vez que termina la misa, donde más o menos pues la gente está en silencio. Él cuenta 15 confesionarios durante la celebración. Él se declara pues ateo, pero bueno, estudió en un colegio religioso y tiene cierto respeto hacia la religión, y sobre todo, evidentemente, se va a hacer un viaje a través de las catedrales, pues todo lo que significa la religiosidad y la cultura cristiana. Él tiene ese respeto, pero se dedica a contar 15 confesionarios, y después, una vez que ha terminado la misa del peregrino, empiezan a llegar personas, y aquello dice que era una auténtica romería. Sale fuera, hacia la plaza de la Puerta de las Platerías, donde se encuentra pues, los clásicos peregrinos, pedigüeños, y él habla también de pícaros, que en todos estos lugares pues existen. Importante también, habla también, ya para terminar, del Museo Catedralicio, donde se encuentra esa gran obra, el Códice Calistinus, esa legendaria obra del francés Améry Picot del siglo XII, que sirvió como la primera, podríamos decir, de la gran guía del Camino de Santiago, y también destaca allí una custodia de Antonio de Arce, considerada la joya del tesoro junto al Códice Calistinus. En definitiva, bueno, pues un lugar de esos que hay que visitar siempre, ¿no? Emblemático, y claro, cuando él accede a Santiago, se va derecho a la oficina del turista y pide la compostelana, y le preguntan, pero vamos a ver, para obtener la compostelana, 100 kilómetros andando o 200 en bicicleta. Usted, como ha venido en coche, entonces no tiene derecho, y me lo dijeron un poco, dice, como enfadado. Él, un poco a provocar eso, a ver qué lo hará. Yo creo que es interesante, de verdad, el que no haya recorrido parte del Camino de Santiago, que lo haga, y que terminará contemplando esta gran obra que hemos hablado. Bueno, y de ahí a Salamanca. Sí. Es una segunda catedral, una segunda ciudad, y por tanto una segunda catedral la que visitamos. Sí, accede a través de Zamora, la famosa tierra del vino, que no sé si lo conoces. Sí. Es impresionante. Toro, evidentemente. Toda esa zona es muy bonito, y accede a esa Salamanca, ese tono rosado de la piedra, toda hecha de piedra, como estamos viendo ahora mismo. Y ahí se encuentra con la sorpresa de que tenemos dos catedrales, algo completamente inédito. Y dice que la antigua se salvó de ser demolida, porque a la hora de construir la nueva tardaron tanto tiempo que, claro, tenían que tener un lugar para el culto, y por eso no la derruyeron. Ahí tenemos una catedral románica, la primitiva, y una catedral gótica, la nueva. La catedral antigua, del siglo XII, tras la reconquista de Salamanca, el rey pues, mandó construir, junto con el obispo Martín, la catedral, y empezaron por la capilla que se llama del aceite, que es la que está debajo de la torre, porque ahí se guardaba pues, el aceite para las lámparas del Santísimo. Hay unas pinturas en esa capilla del siglo XIII, que es un dato muy curioso, porque son las primeras pinturas murales que están firmadas por un autor en toda España. La firmó Antón Sánchez de Segovia en el año 1262. También grandes sepulcros, ahí vemos las pinturas, policromados. La catedral, pues, que se inició románica y luego se terminaría gótica, destaca en el retablo mayor, habla de 53 tablas de 1,5 metros cada una. Cada una de las tablas simboliza o hace referencia a una de las semanas del tiempo litúrgico, del año, cuando es el año bisiesto. Hablan del juicio final, y son obras del maestro Nicolás Florentino, que las realizó en torno al año 1450. La Virgen de la Vega, la patrona de la catedral, habla también del claustro,
Y interesante cómo las vidrieras, que a mí esto me llamó mucho la atención, como casi ninguna son originales, son reposiciones, porque se destruyeron todas en el terremoto de Lisboa del año 1755, el día 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, hubo un terremoto, no precisamente en Lisboa, sino a 300 kilómetros de Lisboa, de escala 9 en Richter, y supuso, y Lisboa, Salamanca, que la mayoría de las vidrieras se derruyeran, se cayeran. Algo significativo que me llamó la atención relativamente hace poco en algunas catedrales del norte de Francia, para que no se cayeran también las vidrieras y sufrieran con la Segunda Guerra Mundial. En Chartres, por ejemplo, desmontaron todas las vidrieras, las guardaron y después de la Guerra Mundial, cuando pasó la contienda, pues volvieron otra vez a colocarla. Aquí evidentemente era un terremoto, pues no dio tiempo a ello, pero es curioso ese dato. También destaca, que supongo que habrás estado en la catedral, ¿no? Sí, sí, sí. La capilla de Santa Bárbara, donde se realizaban los actos universitarios más importantes. No sé si recuerdas un sepulcro que hay en el centro de Juan Lucero, que fue el que la mandó construir, y los estudiantes allí velaban durante toda la noche, allí eran luego examinados, si aprobaban, salían por la puerta, una de las puertas principales, y si no, por la llamada puerta de los carros, aquellos que suspendían. Y de la Catedral Vieja, pues se va a la Catedral Nueva, donde pues trabajaron los mejores arquitectos que había en aquella época. Se tardó casi 300 años en realizar la obra. Trabajó Gil d'Ontañón, Antonio Egas, Juan de Badajoz, el Viejo, y es una catedral ya gótica, muchísimo mayor, dice que una altura 4 veces superior a la Catedral Vieja, donde destaca esa fachada principal y el cimborrio, obra de Churriguera, la cúpula central, perdón, obra de Churriguera, ya pues de estilo barroco. Bueno, y nuestro viaje sigue por Castilla, ahora hasta Burgos en concreto, donde se puede visitar además una catedral realmente impresionante en sus dimensiones, sí, entre otras cosas. Habla de las joyas del gótico junto con la de León. Burgos, en una ciudad pues, que no está en lo alto, dice, por eso se nota que es una ciudad medieval. Alfonso III, el Magno, la mandó construir la ciudad de Burgos para repoblar y defender pues, esas regiones entonces remotas de su reino, y surge en el año 884 la ciudad de Burgos, ¿de acuerdo? Entonces dice que es relativamente moderna, y uno pues se encuentra de golpe con esa catedral no puesta en un alto, sino incluso rodeadas de edificios, entonces un tanto difuminada. Es importante cómo esas dos torres son, el obispo don Mauricio puso la primera piedra junto con Fernando III el Santo, el gran rey que conquistó pues, prácticamente toda España, toda la península. El 20 de junio del año 1221 puso la primera piedra, dedicada a la Virgen de la Asunción. Es de cruz latina, 14 grandes capillas, donde destaca la fachada del mediodía. Dice que más que una fachada de piedra, es una obra de orfebrería por todo lo que significa y cómo está realizada. En el interior, pues habla de sus múltiples capillas, donde destaca también pues, el coro. En el centro de la nave está la tumba del famoso Cid y de doña Jimena, y también supongo que la habrás conocido, la escalera dorada, una de las más famosas y más visitadas, de Diego de Siloé, junto con el famoso papamoscas, aquel muñeco articulado que acompaña con su boca el toque de las horas. Una de las capillas principales es la capilla del Condestable, llamada así porque fue el Condestable de Castilla, don Pedro Fernández de Velasco, en torno al año 1482 aproximadamente, el que la mandó construir, y allí pues está enterrado él junto con su esposa en esa capilla, obra del retablo de Bigarny y de Diego de Siloé, que también había trabajado en otros lugares de esta iglesia. Importante también el museo, donde se encuentran el cofre que, según dice, acompañó al Cid llevando sus cosas, y la capilla de Santa Tecla, toda llena de espejos, y también un gran, pues podríamos decir, como significativa por su arquitectura, todo lleno, te digo, de espejos, de oros y de filigranas, dice el autor. Ciertamente un retablo también el que hemos visto impresionante en dimensiones. Y esta catedral, no olvidemos que es patrimonio de la humanidad, bueno, junto con Burgos, quiero recordar, en el año 1984, fue de los primeros monumentos dedicados en España, patrimonio de la humanidad. Bueno, nos salimos de Castilla para viajar hasta un poquito más al norte,
a Pamplona en concreto. Sí, cada capítulo tiene un subtítulo y este capítulo es muy curioso porque llama Viaje vascos, navarros y riojanos, la sombra de Hemingway. Evidentemente, si vamos a Pamplona, a todos lo primero que nos viene son los Sanfermines y a todos nos aparece ese escritor de barba que los inmortalizó, que es Hemingway. Entonces, una catedral de fachada neoclásica realizada por Ventura Rodríguez, bueno, que dice él que es un gran decorado para lo que tenemos después de la fachada. Pamplona fue fundada en el año 76 a.C. por Pompeyo. Hablábamos hace un momentito de Burgos, en la Edad Media, pues una ciudad muchísimo más antigua, donde empieza hablando de la capilla del obispo Barbazán, que fue el obispo que la mandó construir en el año 1318 para Por ser eso la llaman sepultado. allí la capilla Barbazana. Sí, efectivamente, que es la más famosa de todas ellas. Y si hablábamos antes de las vidrieras de Burgos, que habían sido derruidas cuando el terremoto de Lisboa, estas fueron derruidas en el siglo XVIII debido a una gran explosión que había en un polvorín cercano, con lo cual pues la guerra o los agentes naturales, podríamos decir, pues nos han privado de contemplar tanto en una como en otro esas vidrieras principales. Hay una capilla también donde está enterrado, dicen, el sepulcro de Carlos III el Noble y su esposa, doña Leonor de Castilla. Varias capillas, va hablando, la nave principal y una bella virgen revestida completamente de plata, donde juraban, donde eran coronados, mejor dicho, los reyes de Navarra, hasta que Navarra existió como reino, en esa catedral. Evidentemente se da una vuelta por la ciudad y contempla pues esa calle Estafeta, el recorrido de los Sanfermines, todo allá lleno de bullicio, también interesante ese recorrido que hace pues por esta pequeña gran ciudad. Bueno, y un poquito más al norte, este sí que es un lugar que yo, por ejemplo, no conozco, Jaca, Sí. ¿no? Ya cerquita de los Pirineos, él llega hasta ahí incluso, ¿no? Precisamente el subtítulo es La perla del Pirineo, porque Jaca es esa ciudad de la cual dice cuelga de los Pirineos como el primer lugar, igual que Navarra, desde donde se accede la primera gran ciudad o capital desde los Pirineos. Es impresionante, pues una ciudad llena de encantos, una catedral, como vemos ahí, de color pizarroso, la piedra ocre y antigua, y comienza hablando un poquito de historia de Jaca, esa Jaca que fue fundada en el año 1077 por el rey Sancho Ramírez, el segundo de los reyes aragoneses, y está llena de recuerdos, una ciudad pues que tuvo el obispado, le perdió y lo volvió otra vez a recuperar, una ciudad donde se sublevaron los capitanes Galán y García Hernández en el año 1930, una ciudad pues que es el final de la primera etapa del Camino de Santiago, de Aragón, y una ciudad que es la primera, como decíamos, que te encuentras cuando accedes a los Pirineos. Y allí la catedral, esa catedral que destaca fundamentalmente por, cuando vayas a conocerla, destaca por lo que se denomina el ajedrezado jaqués, que no es otra cosa que una especie de filigrana que va recorriendo, pues todo, ahí lo tenemos, ese ajedrezado tan famoso, que recorre pues toda la catedral. Es la primera catedral románica de España, y desde aquí dice el autor que tal vez el románico, y sin tal vez se extendió por toda España gracias al Camino de Santiago y también a unos personajes muy interesantes, que eran los canteros. Los canteros, en su mayoría, en aquella época que trabajaban, eran judíos. Entonces ellos, esos canteros judíos, fueron los que llevaron pues ese estilo románico pues de manera especial pues a toda España. Es allí también, en esa catedral, donde están también enterrados los que fueron los primeros fundadores de San Juan de la Peña, que si algún día tienes oportunidad tienes que visitarlo. San Félix y San Botos eran dos anacoretas, y allí están enterrados también los primeros reyes del reino de Aragón. Es muy interesante, si algún día está muy cerquita de Jaca, pues acceder a ese monasterio. También Santa Osoria, que es la patrona de la ciudad, está ahí enterrada, y junto a la catedral también destaca en Jaca esa ciudadela, que se denomina, que es un castillo en forma de estrella defensivo, que sigue teniendo, se sigue utilizando para lo mismo que se construyó hace 4 siglos. Es uno de los modelos de castillo de defensa que se hizo junto a algunos más en España, y yo diría que también el autor no habla de ello, junto a la catedral se encuentra el Museo del Románico,
que es impresionante porque estamos hablando, por ejemplo, del Valle del Serroble, son pequeñas iglesias, las típicas iglesias románicas chiquititas, algunas se han llegado incluso a trasladar entera toda la iglesia para no perder las grandes pinturas románicas a ese museo que está junto a la catedral de Jaca. Es impresionante cómo se puede trasladar una iglesia entera para que no sufran las pinturas y puedan preservar. Y nuestro viaje, Antonio, termina, nos quedan unos minutitos, pero nuestro viaje termina en Barcelona, ni más ni menos. Sí, el subtítulo es Silabosa Sona, como decimos, en Barcelona. Barcelona, pues esa ciudad que es la primera en turismo de toda España, importante, como una ciudad, bueno, empieza por la Plaza Cataluña, luego va por las Ramblas y hace de ese barrio gótico, donde se encuentra en primer lugar con lo que se llama la Iglesia Santa María del Mar, que compite, tan famosa por la obra de literatura, que compite junto con la Sagrada Familia a lo que es la Catedral Gótica de Barcelona. Esa gran catedral, donde emplazada en pleno barrio gótico, donde destaca el cimborrio. Fue iniciada en el siglo XIII y dedicada a la Santa Cruz y a Santa Eulalia. De hecho, Santa Eulalia está allí enterrada. Es impresionante la Catedral de Barcelona, si tienes oportunidad de visitarla, 93 metros de largo, 40 de ancho y 28 de alto. Impresionante. Y dice que, bueno, que estaba llena de tanta cantidad de gente hubo que se fue, porque aquello era imposible ver simplemente la catedral sin nada más que mirar el techo. Entonces se salió, estuvo dando una vuelta y luego regresó por la tarde. Entonces son 3 naves, con el coro muy corto, dice, y una girola completamente espectacular, donde pues hay también muchas capillas. En el claustro también es allí donde hay animales, en esa catedral. El año pasado, ¿te acuerdas que hablábamos de la gallina, de las gallinas que había? Y aquí hay unas ocas, pero no están dentro del templo, sino que están en un claustro que tienen, pero también tienen unas ocas. No como las gallinas dentro de Santo Domingo de la Calzada, ¿te acuerdas de la gallina, de la historia aquella? Y se guarda en la Capilla del Santísimo, es un dato muy importante porque se guarda el Santo Cristo de Lepanto. En la batalla de Lepanto, Juan de Austria llevaba a este Cristo en la nave principal de esa batalla, y se guarda en este sitio importante. Sus 10 capillas, donde también destaca pues, la Capilla de la Merced, evidentemente todos sabemos que es la patrona de Barcelona, y también la Capilla de San Benito, donde tiene un retablo dedicado a la Transfiguración de Bernat Martorell, que es el mayor de toda la catedral. Y también le impresiona mucho, que esto lo habla y seguramente en Santiago también subió, a lo que es hoy en día muchas catedrales se pueden visitar lo que es los tejados. Y claro, evidentemente cuando te subes al tejado de la Catedral de Santiago de Compostela, pues es impresionante todo lo que se ve desde allí, y las vistas también, dice, desde el tejado de la Catedral de Barcelona, que también se pueden visitar, que tienes toda la ciudad a tus pies como algo espectacular y que realmente merece la pena. Bueno, pues es lo que decíamos, más que un libro, digamos, sobre los edificios, es un libro de viajes, sí, del que estamos hablando, que, bueno, pues es una invitación precisamente pues a recorrer estos lugares, básicamente. Estos, y ya digo, y muchos más, porque hemos hecho 6 de este libro, y 6 del año pasado, 12 de 75, con lo cual yo creo que son unos libros pues, que lo tenemos en casa, y si algún día vamos a visitar alguna catedral, pues puedes echar un vistazo y para llevarte una primera impresión. Luego, evidentemente, si quieres profundizar, pues te coges una guía o otro tipo de libros, pero para llevarte una primera impresión de lo que son esas 75 catedrales que tenemos en España, esa gran riqueza que tenemos de todo tipo arquitectónico, que también refleja también la cultura, que refleja también pues, todo ese devenir que hemos tenido en España, no solamente de cultura de personas, pues yo creo que es muy interesante para tener una primera aproximación a lo que nos encontramos. Lo dejamos aquí, Antonio, no tenemos tiempo para más. Vamos a despedir el programa, amigos, como hacemos siempre, con un texto que escoge Antonio. Él habla de la catedral más pobre de España, que es la catedral de Albarracín. Yo creo que es muy interesante y bueno, no podía dejar de pasar por aquí unos párrafos de ese capítulo que invito a leer. Lo que le preocupa, aparte del sol que pega, mientras lee en plena calle, más que con fuerza, con rabia, es la hora a la que cierra, para que le falta ya poco tiempo. Así que sin más tardanza, sube las escalinatas y atraviesa la puerta principal al mismo tiempo que unos turistas que acaban de aparecer en este momento. Son madrileños por el acento que el viajero conoce bien. La puerta, en lugar de al templo, da a un claustro encalado y fresco, el que en el cartel decía que también data del siglo XVI
y que fue redecorado como el templo en el siglo XVIII para darle su aire barroco, aunque el viajero lo recuerda un sanatorio de tan desnudo como se encuentra. Al templo le ocurre igual, pequeño y sin grandes luces, parece una simple iglesia más que una catedral de verdad. Incluso las hay más grandes, en la propia Albarracín posiblemente, de nave única y bóvedas de crucería. Como corresponde al gótico, sus únicos alicientes son el coro, el retablo principal y las capillas que llenan sus contrafuertes, las de la izquierda sin mucho fondo, puesto que se lo impide el claustro. Las que destaca una, frente a la puerta, es la más grande de todas, pero está cerrada con una verja, lo que impide verla por dentro. Al viajero no le extraña que sea así, habida cuenta del comportamiento de algún turista, que incluso se sube al púlpito, seguramente para saber lo que se siente viendo la iglesia desde allá arriba. Los turistas entran y salen continuamente sin reparar en nada de lo que ven, no tanto porque haya poco que ver aquí como porque la mayoría de ellos no les interesa nada. Entra en el recorrido turístico y les da lo mismo lo que contenga, sobre todo si nadie se lo explica qué es lo que pasa a estos.